Shalom, mis amados, mis queridos hermanos. Estamos juntos para iniciar el culto ordinario de los días miércoles, porque nuestro amado Dios fielmente nos ha convocado. Entonces iniciamos con una oración para que todo sea conforme a su voluntad y que seamos ricamente bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Iniciamos entonces. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que la quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Amén. Amantísimo Padre Dios, te agradecemos, Señor, porque desde que tuvimos el culto todos juntos del día domingo, todos los hermanos contigo, Señor, pasamos 3 días, pero fueron 3 días de gracia tuya, Señor. Fuimos protegidos, guiados por ti, y ahora estamos, Señor, de nuevo aquí en tu presencia para adorarte, para alabarte, Señor. Pedimos que tu Espíritu nos esté manejando, que tu presencia sea totalmente y que sea una comunión completa contigo, Señor, donde podamos escuchar tu voz, sentir tu presencia, recibir tu gracia y ser bendecido todo, Señor. Oramos especialmente para aquellos hermanos que están orando por salir del problema, de las enfermedades, todas dificultades que tú sabes, Señor, que tú seas el consolador, sanador, guiador y sobre todo, Señor, que tu poder sea sobre todo nosotros, Señor. Así la congregación estemos, Señor, sanos, fuertes y cumplidores de nuestros ministerios. Y así, Señor, tengamos una vida de victoria, de muchas fructificaciones. Señor, dejamos este culto totalmente en tus manos y que sea todo conforme a tu voluntad. Oramos, Señor, en el nombre de amado Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Cambiaste y me diste esperanza, Cristo, te seguiré, te seguiré, te seguiré. Tu amor me salvó de la muerte, Cristo, te seguiré, te seguiré, te seguiré. Con tu luz brillaré para siempre, Cristo, te seguiré, Cristo, te seguiré. Creeré y confiar en tu promesa, tú no me fallarás. Por tu amor tengo vida eterna, Cristo, te seguiré. Viviré de victoria en victoria, danzaré en libertad. Tú me llevas de gloria en gloria, Cristo, te seguiré. Te seguiré, te seguiré. Tu amor me salvó de la muerte, Cristo, te seguiré. Te seguiré, te seguiré. Tu amor me salvó de la muerte, Cristo, te seguiré, te seguiré, te seguiré.
para siempre, Cristo te seguiré. Te seguiré, te seguiré. Tu amor me salvó de la muerte, Cristo te seguiré, te seguiré, te seguiré. Con tu luz brillaré para siempre, Cristo te seguiré. Cristo te seguiré. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Hoy vamos a leer libro de Hechos, Nuevo Testamento, libro de Hechos, capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Hechos, capítulo 6, los versículos 1 al 7. Vamos a leer juntos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélitos de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Vamos a orar para que la predicación sea de nuestro Dios y que la palabra sea realmente alimento espiritual para todos nosotros. Oremos. Amantísimo Padre, gracias una vez más, Señor. Gracias porque sentimos realmente tu presencia. Gracias también por recibir nuestras alabanzas y nuestras oraciones. Gracias, Señor, porque tú estás controlando totalmente a todos nosotros, esta congregación tuya, Señor. Y que en este momento, Señor, queremos escuchar tu palabra. Señor, pedimos que tú abras la puerta de los cielos, que abra nuestros corazones en forma humilde, para que tú hables y que nosotros te escuchemos. Y sobre todo, Señor, obedezcamos con fe. Señor, a este siervo tuyo, pido que tú uses solamente para tu instrumento y que tú hables solamente a través de este siervo, que este siervo no agregue ni reste nada de tu palabra. Pedimos también que tu ejército de los cielos nos proteja, que no seamos desconcentrados, que no seamos molestados, sino totalmente seamos oidores en tu Espíritu, Señor. Seamos iluminados con tu Espíritu Santo, Señor. Confiamos totalmente, Señor, y oramos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos el libro de Hechos, el texto de hoy, pero vemos en el capítulo 2 que consta la historia de gran reavivamiento de la iglesia primitiva de Jerusalén. Los creyentes de Jesús, que eran unos 120 más o menos, incluyendo los discípulos de Jesús, conforme a la palabra de Cristo, su Maestro Jesucristo, estuvieron juntos orando. En el día de Pentecostés recibieron el Espíritu Santo, quien vino en forma plena y eternamente. Por eso los discípulos
lleno de Espíritu Santo, salieron a la calle y comenzó a predicar sobre Jesús y sobre su evangelio. Y ahí comienza una gran historia del Espíritu Santo. La gente, al escuchar el evangelio por la voz de los discípulos, se sintieron remordimiento y se arrepintieron de sus pecados y comenzaron a creer a Jesús como Cristo. En Hechos capítulo 2, versículo 41 dice que cuando Pedro predicó, unas 3,000 personas se arrepintieron y creyeron a Jesús y fueron bautizados. Es decir, ingresaron al cuerpo de Cristo, a la comunidad de Cristo. Y en el mismo Hechos capítulo 2, versículo 43 a 47 habla que los creyentes, bajo la enseñanza de los apóstoles, adoraron a Dios. Se juntaron para adorar, se juntaron para tener una comunión de amor entre los hermanos, ayudando en todo, distribuyendo en todo. Y así se ganaron favores, es decir, se ganaron reconocimiento de la gente. Y así cada vez los que venían a creer, los que eran salvos, añadían más y más a la iglesia. Hoy vemos en el versículo 1, el texto de hoy, Hechos capítulo 6, versículo 1, comienza diciendo: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Es decir, la iglesia no solamente se ganaba a los salvos, sino también tenía crecimientos de los creyentes. Cada día había más discípulos, es decir, los salvos que aprendían de Cristo y obedecían a las enseñanzas de Cristo. De esta manera la iglesia primitiva de Jerusalén de esa época iba creciendo explosivamente. Nosotros, para entender un poquito mejor la situación de aquellas épocas, podemos revisar cómo era la situación de Jerusalén. Según Hechos capítulo 1 versículo 15, eran unas 150 personas orando en la casa de María, que era la madre de Marcos, el evangelista, esperando por supuesto la venida del Espíritu Santo conforme a la promesa de Jesucristo. Entonces la casa de María, desde a partir de esa época, fueron el lugar de reunión, lugar clásico de reunión de los cristianos. Pero con la explosión de crecimiento de los creyentes, ¿cómo y dónde podría albergar todos esos cristianos? ¿Cómo ellos se juntaban para adorar a Dios? ¿Cómo ellos se juntaban para tener comunión de amor? Evidentemente la casa de María no era suficiente para albergar todos los hermanos, puesto que en una sola predicación Pedro se ganó más de 3,000 personas. Cuando Jesús fue ejecutado fue el día de Pascua, y cuando vino el Espíritu Santo fue el día de Pentecostés, es decir, 50 días después de la muerte de Jesús vino el Espíritu Santo y los apóstoles salieron a predicar en aquellos momentos, es decir, a partir de los 50 días de la muerte de Jesucristo. Es decir, el ambiente de la sociedad era muy hostiles a Jesús, a sus enseñanzas, a sus seguidores. Es decir, cuando uno cree a Jesús y juntar un gran número de los creyentes de Jesús representaba peligro y persecución de las gentes y de la sociedad y de las autoridades. Entonces, ¿cómo hicieron este grande número puedan juntar? Ellos no tenían ni un gran edificio, ni un gran templo, y además eran perseguidos. Ellos se juntaban por las casas de los hermanos que se ofrecían, así como la casa de María. En la casa de María se juntaban un número, y otras casas se juntaba otro número, y así las casas se convertían en iglesia de Cristo. Y ahí practicaban el amor de Cristo, eran enseñados por los apóstoles, y comenzó la iglesia del Nuevo Testamento.
Recordamos que Jesús había dicho, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones antes de ascenderse a los cielos. Y así hicieron los creyentes, así hicieron los cristianos. Ellos predicaron a todos sin excepción, sea judíos o sea gentiles. Entonces, tanto como los judíos como griegos, juntos creyeron a Jesús y adoraron a Jesús y sirvieron unos a los otros con el amor de Cristo. Así se constituyeron una hermosa comunidad de Cristo. Así era la iglesia primitiva en Jerusalén. Ahora nosotros vemos el texto de hoy, Hechos capítulo 6, versículo 1, la parte de atrás. Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En aquella hermosa comunidad de Cristo, que crecía y que tenía buen ejemplo, se ganaba favores de las gentes, vemos que también comenzó a tener problemas. Hubo murmuraciones, hubo disgustos, hubo quejas. ¿Y cuál era la causa de esta disconformidad? Era el ministerio de ayudar a los necesitados. Mis queridos hermanos, ayudar a los necesitados es practicar amor de Cristo. Es un ministerio muy importante en la iglesia. Y algo que tenemos que hacer, y algo que es aplausible, algo que es de bendición. La iglesia se iba ganando más gente, entonces la gente ingresaba cada día más a la iglesia, y entre ellos había por supuesto los ricos, pero también había los necesitados. Y cada vez que crecía más número, también crecían los ricos, seguramente también los necesitados. Entre ellos podríamos señalar a las viudas, puesto que en aquella época, mujer sola, no era permitido tener actividad económica y por tanto las viudas necesariamente eran pobres, necesitaban ser ayudadas. Entonces la iglesia se abocó más a ayudar a las viudas y a los huérfanos. Y nosotros tenemos que recordar que los primeros creyentes, los primeros miembros de la iglesia eran los judíos. Por tanto, quienes manejaban todos estos ministerios de ayuda eran los judíos y seguramente servían diligentemente, con buena voluntad, a este ministerio de ayudar a los necesitados. Pero para los griegos creyentes que integraron posteriormente a la iglesia, a ellos les pareció injusto la repartición de ayuda y por eso comenzaron a murmurar. Tuvo su disgusto, tuvo su queja, y entonces los judíos que servían a este ministerio escuchaban esas quejas de los griegos, por eso también estaban descontentos y comenzaron a disgustarse uno al otro y formar grupos, y que comenzó de esta manera la grieta en esta comunidad tan hermosa de Cristo. Mis queridos hermanos, esta iglesia que sirve como ejemplo de todas las iglesias, muchos de nosotros hablamos de que tenemos que parecernos a esta iglesia primitiva de Jerusalén, pero sin embargo encontramos un problema, choques de grupo de personas, disgustos, quejas. ¿Dónde nació? No nació en el pecado, sino nació justamente en el servicio de amor de Cristo. Mis queridos hermanos, aún en la mejor comunidad de Cristo puede haber problemas. ¿Por qué? Porque nosotros no somos completos, nosotros no somos justos, nosotros no somos perfectos como Cristo, sino que nosotros somos perfeccionados y santificados por Cristo, por su palabra y por su Espíritu. ¿Y ahora qué hicieron los hermanos de la iglesia de Jerusalén para resolver este problema? Por supuesto, lo trajeron a los apóstoles. Pensaban los apóstoles, que son discípulos directos de Jesucristo, van a poder resolver este problema. Pero sin embargo, oh, qué sorpresa.
¿Cómo hicieron los discípulos? Hoy vemos en el versículo 2 al 4, Hechos capítulo 6, versículo 2 al 4 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio y llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. La decisión de los apóstoles fue persistir en oración y en el ministerio de la palabra. Eligieron entre la congregación hermanos con buen testimonio y llenos de Espíritu Santo para que se ocupen de este problema. Mis queridos hermanos, aquí hay un gran secreto y una gran enseñanza de nuestro Dios. Hasta en la comunidad más ejemplar pueden tener problemas. Sobre todo podemos tener problema en los ministerios que servimos para practicar el amor de Cristo, con nuestros buenos propósitos, tratando de cumplir la palabra de Jesús. Aún ahí tenemos problemas, podemos tener problemas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Normalmente llevamos a lo que dirigen a la iglesia, en este caso a los apóstoles. Pero los apóstoles ni tocaron el asunto del problema, sino que dijeron que elijamos a las personas que tienen buen testimonio y lleno de Espíritu Santo, que ellos abocarían exclusivamente o más atenciosamente al ministerio de la palabra de Dios y al ministerio de la oración. ¿Por qué es así? ¿Por qué los apóstoles han tomado esta decisión? ¿Y por qué esta decisión consta en la palabra de Dios? Evidentemente Dios nos está enseñando una gran verdad. Nosotros ya habíamos hablado que nosotros los creyentes, los cristianos, queremos hacer una vida mejor, queremos servir mejor a la iglesia, queremos tener una vida fe mejor, ejemplar. Pero ya tocamos varias veces que nunca podremos hacer más allá de nuestro nivel de fe, nuestro nivel del espíritu. Aunque el propósito sea de lo mejor, de acuerdo a la enseñanza de Cristo, y es para servir el amor de Cristo, nosotros no podemos hacer más allá de nuestro nivel de fe, nuestro estado espiritual, porque es imposible. Nosotros habíamos tocado en el culto de miércoles pasado que los hijos de Jacob mataron a Siquem y a su familia. Era una tribu que ellos vivían en esa localidad, y de esa manera se ganaron odio de todos los pueblos locales. Recordemos que Jacob venía del este y venía para ocupar de nuevo a la tierra de Canaán, y ahí, por este asesinato de sus hijos, a uno de los jefes de la tribu que vivía en ese lugar, entonces se ganó el odio, se ganó la enemistad de los pueblos locales, y Jacob estaba aterrorizado de miedo y reprochó duramente a sus hijos. Era un gran problema. ¿Y qué pasó ahí? Dios le apareció, Dios le habló, pero la aparición de Dios y la revelación de Dios era de acuerdo al nivel de Jacob. Es decir, Dios le gusta revelarse a sí mismo a nosotros. Él se acerca y revela su palabra, pero de tal manera que nosotros podamos entender. Dios le dijo a Jacob que se vaya a El Betel, lugar donde él había encontrado por primera vez a Dios, que Dios le había prometido que él iba a acompañar siempre. Y efectivamente así lo hizo. Pero él, cuando volvió, se había olvidado de todo esto. Y Dios le apareció, le hizo entender que tiene que volver al Betel.
y cumplir con su promesa de levantar el altar y ofrecerle la adoración. Mis queridos hermanos, ¿qué significa esto? ¿Qué dijimos que significaba toda esta historia? Que nuestro Dios le gusta revelarse a nosotros. Dios quiere hablar con nosotros de la misma medida de nuestro entendimiento. Y de esa manera Dios quiere tener una comunión con nosotros. Dios quiere comunicar con nosotros, convivir con nosotros, mantener una comunión y ser un solo cuerpo. Ese es el propósito de Dios. Y por eso Dios nos creó de esta manera, un ser imperfecto, un ser que es solamente completo cuando tenemos comunión con nuestro Dios. Y cuando nosotros nos convertimos por la gracia de nuestro Señor Jesús y somos hijos de Dios, somos coherederos con Cristo, no significa que nosotros nos convertimos en seres perfectos, sino que seres que necesitan de Dios imperiosamente. Y por eso buscamos a Dios, y Dios se revela a nosotros. Dios se nos viene a nosotros, de tal manera que nosotros podamos entender y comunicar con Él y ser uno. Por eso, mis queridos hermanos, cuando hay problemas en la iglesia, Dios usa a sus llamados, Dios usa a los líderes, pero no para resolver el problema, no para estar metido en la administración de los ministerios y de cosas que solucionen los problemas, sino Dios quiere que los que son líderes de la iglesia se dediquen más a la palabra de Dios y a la oración. En la época de la iglesia primitiva de Jerusalén, eran los apóstoles. Eran personas que tenían la gracia de Dios de recibir la inspiración de Dios en forma directa y podía comunicar con la congregación. Ellos asentaban la palabra de Dios y escribían, y era la palabra de Dios. Y hoy que la palabra de Dios ya está totalmente hecha, con 66 libros de la Biblia, entonces ya no hay más los apóstoles. Los apóstoles dejaron de existir cuando se complementó la revelación especial, la palabra de Dios, la Biblia. Pero, mis queridos hermanos, continúa vigente este trabajo de apostolado de los apóstoles. Es decir, ministerio de la palabra de Dios, ministerio de la oración, continúa siendo hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué significa? Que nosotros crezcamos hasta la plena estatura de Jesucristo. Significa que tenemos que crecer con su palabra, con la comunión con Jesucristo en su Espíritu Santo, que ya vino definitiva y eternamente entre nosotros. Ahora entonces la pregunta: ¿quiénes son los que continúa sirviendo este trabajo de apostolado de la palabra de Dios y de la oración? Mis queridos hermanos, somos nosotros los pastores. Nosotros fuimos llamados para servir este ministerio, no porque seamos mejores, sino que Dios nos ha llamado para servir a la comunión de la comunidad de Cristo, para que la congregación pueda ir creciendo espiritualmente en su fe, recibiendo la enseñanza de la palabra de Dios a través de la oración de los pastores. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué hay que hacer? ¿Por qué en la iglesia eligen sus oficiales? Los presbíteros, los diáconos y los encargados de ciertos oficios en la iglesia. No para que solamente se dediquen a hacer algunas cosas. No solamente para ayudar a los pobres, a los necesitados, practicar el amor de Cristo, sino más bien ayudar a los pastores para que puedan disponer
con más tiempo, con más atención a la palabra de Dios y a la oración, porque de esa manera, a través de los ministros de Cristo, nosotros la congregación podemos recibir la madurez de la palabra de Dios. Somos llevados para estar más maduros y creciendo nuestro espíritu hasta la plena estatura de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, los pastores no están para resolver todos los problemas de la iglesia, ni tampoco son palabras finales de los problemas. Cuando hay problemas, mis queridos hermanos, los hermanos tenemos que abocarnos a orar y tratar que los pastores se dediquen más a la oración, a la palabra de Dios, y a través de impartimiento de la enseñanza de la palabra de Dios y la oración, la congregación debe crecer en su fe, en su espíritu, y con ese crecimiento superar los problemas. Si nosotros no crecemos, si nosotros seguimos siendo inmaduros, los problemas nunca se acabarán y nunca podremos resolver. Nadie entre nosotros tenemos la solución. Nosotros no tenemos el poder, no tenemos la capacidad. La llave tiene nuestro Dios, nuestro Señor Jesús. Y Él quiere que nosotros crezcamos. Y para eso puso los ministros, para que se dediquen a la palabra de Dios y a la oración. Por eso, mis queridos hermanos, esta disciplina de Jesús y de la palabra de Dios es algo que nosotros tenemos que cumplir. ¿Cómo la iglesia podemos, o cómo la congregación podemos, superar el problema, los problemas que hay, los conflictos, las murmuraciones, las quejas, los disgustos, poniendo un buen juez, alguien que conoce mucho del ordenamiento y impartir supuestamente la justicia, tomando las decisiones, teniendo la sentencia, decir esto es blanco, esto es negro? No, mis queridos hermanos. Nuestro crecimiento conjunto espiritual, nuestro crecimiento conjunto de fe a través de la palabra de Dios y la comunión con Dios, guiado por el Espíritu Santo, enseñado por su palabra, que sus ministros que somos nosotros los pastores. Así, ese es el camino que Dios nos ha dejado. Es una enseñanza muy importante. Mis queridos hermanos, estamos viviendo una época tan difícil, una época de apostasía. Todas las mentiras aparecen como verdades. Y las verdades son ocultas, son mezcladas con pecados y nos hace confundir. De repente estamos en el medio de mares de problemas y de los conflictos, de los odios, de las divisiones, mis queridos hermanos. Pero la enseñanza de Jesús, la enseñanza de la palabra de Dios es única, indudable, clara. Y si nosotros mantenemos la disciplina de la palabra de Dios, nosotros obedecemos a su enseñanza, mis queridos hermanos, seremos bendecidos porque seremos la congregación que agrada a nuestro Dios. Y cuando Dios se agrada de nosotros, qué mejor bendición de que eso, ¿no? Entonces, en el nombre de Jesús, bendigo a todos, a toda la congregación, a todos los creyentes. Oigamos esta enseñanza a través del Espíritu Santo que nos está guiando. Amén, amén. Oremos. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu luz. Señor, gracias, gracias. Ahora sabemos un principio tan importante de que nosotros tenemos que ir creciendo con tu palabra y en oración. Ir creciendo con comunión total contigo, Señor, que nuestra fe y nuestro espíritu tienen que crecer, Señor, para superar los problemas, Señor. Pedimos que tú nos estés guiando y que nosotros tengamos esa fe de obediencia, Señor. Que cada día seamos mejores
y cada día sea esta iglesia realmente tu cuerpo en esta tierra y seamos sal y luz como tú quieres, Señor. Señor, dejamos totalmente en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Amén, aleluya, gloria a Dios. Terminamos el culto
de hoy con la oración que nuestro Señor Jesús nos ha enseñado. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos haga caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.